Argelia de suspender el Tratado de Amistad con España por su postura sobre el Sáhara Occidental ha desatado tal vez la mayor crisis política entre España y Argelia desde 1975. Es una situación que amenaza con hacer más incierta la estabilización de los mercados energéticos y la recuperación de la industria, que ya encararía su tercera crisis reciente tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Para hablar de todo ello está con nosotros Ignacio Cembrero, periodista, corresponsal y escritor español que está especializado en la cobertura del Magreb. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, en las últimas horas la situación ha ido variando, lo estamos contando. Bruselas ha respaldado a España en esta crisis. Ayer la misión diplomática de Argelia lamentaba la precipitación, daba marcha atrás, esa precipitación con la que ha reaccionado y con la que reaccionaba la Comisión, y aseguraba que su país va a respetar esos acuerdos de suministro de gas. Ignacio, ¿qué significa todo esto para España a efectos reales? Esta suspensión del Tratado de Buena Amistad. Bueno, esto es un gesto sobre todo simbólico, la suspensión de ese tratado de amistad que fue firmado hace ya 20 años por el presidente Aznar y el presidente Bouteflika. Lo de verdad importante es lo económico y, por supuesto, empezando por el gas. Efectivamente, Argelia ayer reiteró que seguiría suministrando gas a España, pero también da a entender que se están renegociando los precios, que el precio que le va a poner al gas que va a vender a España va a subir mucho, y algunos dicen incluso que va a subir tanto que sus interlocutores españoles, como la compañía Naturgy, ya no estarían interesados en comprar gas argelino porque sería excesivamente caro. Pero en todo caso el gas lo sigue ofreciendo, veremos a qué precio. Y la otra parte es la parte, digamos, comercial, las importaciones y las exportaciones. Y ahí Argelia aparentemente en el comunicado de ayer da marcha atrás, pero se siguen sucediendo las noticias de empresas españolas exportadoras a Argelia, a las que les cancelan sus pedidos, les cancelan las compras, etc. Así que para saber si el retroceso argelino de ayer es efectivo en materia comercial, tenemos todavía que esperar unos cuantos días. Pues tendremos que esperar. Recordemos que la Unión Europea es el principal socio comercial de Argelia, representa más del 45% del total de transacciones argelinas. ¿Cree usted que se ha sentido Argelia presionada por la Unión Europea en esta marcha atrás, como da la sensación? Sí, sin lugar a dudas. Afortunadamente España está en la Unión Europea. Las gestiones de la Unión Europea han servido ayer para que Argelia diera aparentemente en el comunicado un paso atrás, aunque también muestra su malestar con la Comisión Europea por no haber sido consultada sobre las medidas que había tomado, etcétera, etcétera. Como hace un año también el Parlamento Europeo aprobó una resolución por amplia mayoría condenando lo que yo llamaría la invasión pacífica de Melilla por inmigrantes irregulares empujados por Marruecos, y eso también, digamos, bajó un poco los humos a Marruecos. Afortunadamente estamos en la Unión Europea frente a vecinos nuestros vecinos del sur, los vecinos magrebíes, que a veces nos dan algunos quebraderos de cabeza. Si no hubiera sido por la Unión Europea, hubiéramos tenido más complicaciones, no solamente con Argelia, estamos hablando también de Marruecos. Sí, claro, hubiésemos tenido más complicaciones. Y si se hubiese fortalecido el carácter europeo de las ciudades de Ceuta y Melilla, algo que Ceuta lleva más de 10 años pidiendo, pues también tendríamos probablemente menos complicaciones con Marruecos. Fortalecer su carácter europeo es que ingresen en la Unión Aduanera, de la que quisieron quedar excluidas en su día, que ingresen en el espacio de libre circulación Schengen, al que tampoco pertenecen, y quizás incluso que Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia, de Custodia de las Fronteras, se despliegue en esas dos ciudades, por lo menos simbólicamente. A fortalecerlas. Bueno, la Unión Europea ha pedido encauzar la situación a través del diálogo bilateral entre España y Argelia. ¿Cree usted que se va a producir ese diálogo y también cuándo? Yo lo veo muy difícil que ese diálogo se produzca. Lo que sí creo es que quizás
las cosas no vayan a peor, pero la crisis con Argelia va a durar y, repito, veo muy difícil que el diálogo se produzca porque las autoridades argelinas se han mostrado muy enfadadas desde que el 18 de marzo se enteraron por la prensa de que España había cambiado radicalmente su postura sobre el Sáhara Occidental, de que el gobierno español había cambiado su postura sobre este conflicto en esta antigua potencia, en este territorio africano. Yo me atrevería incluso a vaticinar que para que la crisis con Argelia se acabe, tendrá que acabar también la legislatura. Va a ser tan larga como lo fue la crisis con Marruecos, que duró unos 15 meses aproximadamente. ¿Usted cree que será tan larga como la legislatura? Yo creo que será probablemente tan larga como la legislatura, pero me puedo equivocar. Veo que no hay ninguna intención por parte de las autoridades argelinas de aceptar la mano tendida o las llamadas telefónicas del ministro Álvarez, porque se consideran ofendidas y maltratadas por España con lo que hizo el presidente del gobierno, de lo que se enteraron, repito, por la prensa. Hay un problema. Para las autoridades argelinas hay un problema de fondo y de forma. La forma es cómo se enteraron de este cambio, de este bandazo en la política exterior española. Y el fondo es que evidentemente consideran que España incumple su papel como potencia administradora de jure del Sáhara Occidental. Es verdad que la diplomacia española hace muchos años que dice que no tiene ningún papel en el Sáhara Occidental como potencia administradora, pero las autoridades argelinas siempre lo han dicho a nivel bilateral y lo han dicho en Naciones Unidas, que Marruecos es hoy en día la potencia colonial del Sáhara Occidental, pero que la potencia administradora, aunque no pueda ejercer ese papel, sigue siendo España y por tanto no puede inclinarse por un bando, que es lo que hizo el 18 de marzo pasado. Y ya para terminar, Ignacio, ¿es posible que España pueda mantener buenas relaciones con Marruecos y con Argelia a la vez? Es una tarea muy difícil, pero en determinadas etapas se ha conseguido. Yo diría que en el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez se ha conseguido. Diría también que con Mariano Rajoy como presidente del gobierno también se consiguió a grandes rasgos mantener aparentemente una buena relación con los dos pesos pesados del Magreb. Siempre se apoyó a Marruecos en el Sáhara Occidental, pero se hizo con mucha discreción, no mediante una carta, no mediante declaraciones en el Congreso de los Diputados. Se hizo, por ejemplo, poniendo a los abogados del Estado a su servicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le defendieran cuando fue llevado a los tribunales, cuando fueron llevados a los tribunales los acuerdos de pesca y de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, porque incluían al Sáhara. España, bajo cuerda, con discreción, desde hace muchos años, socialistas y populares han estado siempre al lado de Marruecos en el Sáhara Occidental. Lo que pasa es que no lo han dicho abiertamente, como lo hizo el presidente Pedro Sánchez, y así sí que enfadó a Argelia. Pues más claro no puede ser. Ignacio Cembrero, periodista, corresponsal y escritor español especializado en la cobertura del Magreb. Gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. Gracias a vosotros.